Entonces lo que vamos a ver en esta clase es la suma de Riemann e integrales definidas, pero una introducción a las integrales definidas. Entonces partimos con un ejemplo, dice una partición con subintervalos de longitudes diversas. Acá tenemos una partición, una curva de ecuación f de x igual a raíz de x, y acá dice que los subintervalos no tienen todos la misma longitud. Entonces eso es lo que dice acá en el título. Porque recordemos que antes para nosotros determinar, en la materia pasada, para determinar el área bajo la curva, nosotros dividíamos en rectángulos de igual longitud. Pero aquí no es así. Entonces dice, la figura muestra la región acotada por la gráfica f de x igual a raíz de x y el eje x acotado por el eje y también, y en el intervalo 0 a 1 en x, de 0 a 1. Acá tenemos 1 partido en n cuadrado, acá tenemos 2 elevado a 2 partido en n cuadrado, aquí sería 3 elevado a 3 partido en n cuadrado, 4 elevado a 4 partido en n cuadrado, y eso nos determina que tiene distinta longitud cada uno de los rectángulos. Pero sigamos leyendo acá. Dice, evaluar el límite. Entonces el límite de, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria es de igual a 1 hasta n, de FCI, porque recordemos que el FCI correspondía a la altura de cada uno de los rectángulos. Entonces, si yo, este es el CI. Cada uno de estos valores de acá corresponde al CI. Y si yo lo evalúo, al decir f de CI, si yo lo evalúo en la función, obtengo la coordenada i y su altura. En este caso, al evaluar el 1 partido en n cuadrado en la función, como es una raíz cuadrada, le aplico raíz cuadrada al 1 y al n cuadrado y obtengo 1 partido n. Lo mismo acá, si reemplazo el 2 elevado a 2 partido en n cuadrado en la función, aplico raíz cuadrada a esta expresión y queda 2 partido n. Y así para cada uno de los valores que tengo como CI. Entonces sumo los CI, los FCI, que son las alturas, y lo multiplico por el delta x sub i, que es la anchura. Entonces dice, donde CI es el punto terminal derecho de la partición dada por esa expresión. Entonces cada uno de los CI es estos puntos de acá. El punto terminal derecho de cada rectángulo. Y está dado por esto. Como dije anteriormente, cuando el i vale 1, por ejemplo, queda 1 al cuadrado partido n cuadrado y me obtengo ese valor. Cuando el i vale 2, queda 2 elevado a 2 partido n cuadrado y es esa expresión de ahí. Cuando el i vale 3, queda 3 al cuadrado partido en n cuadrado y es el punto terminal derecho que está ahí, y así. Y x sub i es la anchura del y-ésimo intervalo, o sea, la anchura de cada uno de estos rectángulos. Y esa anchura yo la puedo determinar haciendo la resta entre un intervalo y o sea, entre un punto terminal y su punto terminal anterior. Y así obtengo entonces la anchura de cada intervalo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser calcular esta expresión. El FCI, el CI, ¿cierto? Está determinado por, el FCI va a estar determinado por esta expresión, ¿cierto? Por el i cuadrado partido en n cuadrado, porque al reemplazar, al darle valores a cada i, ¿cierto? Voy obteniendo cada uno de los CI. Entonces esto corresponde a el CI. Y el delta x sub i se determina haciendo la resta. Entonces en la siguiente, ahora a continuación vamos a ver cómo se calcula entonces este límite. Entonces vamos a calcular el límite y hay que reemplazar los elementos que tiene la sumatoria acá. Entonces hay que entender qué significa cada uno de los términos. El CI dice que es el punto terminal derecho dado por esa expresión. Acá en el gráfico el CI corresponde a ese punto, ese punto, ese punto, ese punto, ese punto, ese punto. El punto terminal derecho dado por esto de acá. ¿Qué significa esto de acá? Esto de acá corresponde a eso. A ese punto de ahí, ese punto de ahí, ese punto de ahí, ese punto de ahí. Entonces, por ejemplo, cuando el i vale 1, acá queda 1 al cuadrado, que es 1, partido en n cuadrado, o sea, ese punto de acá. Cuando el i vale 2, acá queda 2 al cuadrado, partido n cuadrado, entonces es el punto de allá. Cuando el i vale 3, esto es 3 al cuadrado, partido en n cuadrado. Entonces, por último, el delta xi, ese de acá, corresponde a la anchura del intervalo. A la anchura. Entonces, a esa anchura, a esa anchura, a esa anchura. Entonces, para determinar la anchura en un intervalo cualquiera,
la anchura, el delta xy, va a ser la resta entre ese punto y ese punto, ese punto y ese punto, ese punto y ese punto. Ese va a ser entonces la anchura. Entonces, ese punto, ese punto, la notación de cualquiera de esos puntos es esa de acá. El y cuadrado partido en n cuadrado. Menos, entonces por ejemplo, si tomamos este punto, si este fuera el y cuadrado partido en n cuadrado, el punto que está antes va a corresponder a esta expresión, pero con el i anterior, o sea, el i menos 1. O sea, va a ser i menos 1 al cuadrado partido en n cuadrado. Por ejemplo, probemos. Por ejemplo, si yo quiero tomar este intervalo y este intervalo, entonces en este caso el i vale 2. Entonces yo reemplazo acá 2 al cuadrado partido en n cuadrado. Entonces nuevamente acá reemplazamos el 2. Entonces queda 2 menos 1 es 1. 1 al cuadrado es 2. Entonces me da 1 al cuadrado es 1, perdón. Entonces me da ese 1 de ahí partido en n cuadrado. Por ejemplo, en el caso de acá, si yo reemplazo 3 al cuadrado, acá va a ser 3 al cuadrado. Entonces sería 3 al cuadrado partido en n cuadrado menos, y también reemplazo 3 acá, y debería darme el 2 al cuadrado. A ver, veamos. 3 menos 1 es 2, y 2 al cuadrado es 2 al cuadrado partido en n cuadrado. Entonces esto de acá, al hacer esta resta, me determina la anchura de cada uno de los intervalos. Entonces ahora podemos determinar, reduciendo esto, determinar una forma más reducida de delta x sub i. Delta x sub i. Entonces podemos, por ejemplo, sacar mínimo común múltiplo entre estos dos términos, que corresponde a n cuadrado. Acá queda i cuadrado menos, desarrollamos este cuadrado de binomio, entonces me queda i cuadrado menos 2i más 1. Entonces acá tenemos que delta x sub i corresponde a i cuadrado. Abrimos el paréntesis, me queda menos i cuadrado más 2i menos 1, y todo esto dividido en n cuadrado. Simplificamos, o sea, reducimos los i cuadrados, entonces nos queda que el delta x sub i es 2i menos 1 partido en n cuadrado. Eso corresponde al delta x sub i, o sea, a la anchura de cada uno de los intervalos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar acá. Entonces escribimos nuevamente acá, límite, todo lo que tenemos ahí, límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, f de si, va a ser f de, ¿cuánto vale si? Si dice que es el punto terminal derecho dado por esta expresión. Ese punto de ahí es el punto derecho, punto derecho, punto derecho. Entonces, todos los puntos derechos están dados por esa expresión. O sea, va a ser f de esa expresión. De i cuadrado partido en n cuadrado. Multiplicado por delta xy, que lo habíamos calculado acá. Por eso de ahí. Por 2i menos 1 partido en n cuadrado. Bueno, no nos olvidemos que esta gráfica, su ecuación era f de x igual a raíz de x, para poder después reemplazar el f de esto en la función. Entonces, al reemplazar nos queda límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Entonces reemplazamos el f de i cuadrado partido en n cuadrado en la función, o sea, nos va a quedar raíz cuadrada de i cuadrado partido en n cuadrado. O sea, raíz cuadrada de i cuadrado partido en n cuadrado y multiplicado por esto. Pero podemos separarlo en dos expresiones. ¿Para qué? Para después este n cuadrado poder sacarlo de la sumatoria como una fracción, porque es una constante el n cuadrado. Ahora, aquí podemos calcular la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de i cuadrado, raíz cuadrada de n cuadrado. Entonces nos va a quedar límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Aplico raíz cuadrada y me queda i
partido n por 2i menos 1 partido n cuadrado. Ahora, acá puedo multiplicar este n por este n cuadrado y me queda n cubo, y lo saco de la sumatoria como 1 partido en n cubo. Entonces me queda límite cuando n tiende a infinito de 1 partido en n cubo por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de si por s2i menos 1, y los puedo multiplicar al tiro. I por 2i sería 2i cuadrado menos i. Ahora puedo separar en dos sumatorias esta expresión. Entonces me queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido en n cubo, y lo separo en dos sumatorias. Me queda sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 2i cuadrado menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i. Ahora, límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n cubo, y este 2 lo puedo sacar de la sumatoria y me queda la sumatoria de los términos al cuadrado, y sabemos por los videos anteriores que hemos visto que la fórmula de la sumatoria de los términos al cuadrado es la siguiente: es n por n más 1 por 2n más 1 dividido en 6 menos la sumatoria de los términos al cuadrado, también en videos anteriores se determinó, es n por n más 1 partido por 2. Ahora, esto todo, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Con esto estamos calculando el área que hay, el área roja. Eso es lo que estamos haciendo, el área roja. Es la demostración de la fórmula. Sí, pero en este caso es el área roja, desde el 0 hasta el 1 de esta expresión. Entonces, ahora tenemos límite cuando n tiende a infinito de 1 partido en n cubo, y acá podemos simplificar, por ejemplo, el 2 con el 6 quedan 3, y eso no. Ahora podemos multiplicar este n con ese n más 1, entonces nos queda n cuadrado más n por 2n más 1 dividido en 3 menos, multiplico también n cuadrado más n partido por 2. Y ahora puedo hacer la operación acá. Ese menos está afectando a todo esto, por si acaso. Hago la operación, saco mínimo como un múltiplo, entonces me queda que el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n cubo, mínimo con múltiplo entre 3 y 2 es 6. Entonces 3 por cuánto me da 6, 2. Y 2 por esto me queda 2 por n cuadrado más n por 2n más 1. Y después puedo multiplicar esto de acá. Menos 2 por cuánto me da 6 por 3. Entonces 3 multiplica a esta expresión de acá. Y después la multiplicamos en un paso más abajo. El paso de acá. Entonces ahora, límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n cubo, el denominador mínimo con múltiplo se mantiene. Acá este 2n cuadrado más 2n multiplicado por 2n más 1 menos, y este 3 multiplica a ambos términos, 3n cuadrado menos 3n. Ahora puedo multiplicar este paréntesis. Entonces me queda límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n cubo, 2n cuadrado por 2n, me queda 4n al cubo, 2n cuadrado por 1 más 2n cuadrado, 2n por 2n más 4n cuadrado, y 2n por 1, 2n, menos 3n cuadrado menos 3n. Y todo esto dividido por 6.
Seguimos acá al lado para poder ocupar el espacio. Acá podemos reducir términos semejantes, por ejemplo este no tiene términos semejantes, de grado 3, estos son semejantes, grado 2, con este de acá, y estos dos son semejantes. Entonces nos queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n cubo. Entonces lo ordenamos por grado. Primero los de grado 3, 4n cubo, 4n cubo, chao, los n elevado al cuadrado, n cuadrado, tengo 2n cuadrado más 4n cuadrado son 6n cuadrado, y 6n cuadrado menos 3n cuadrado son 3n cuadrado. Chao, eso es los n cuadrados. Los 2n más, menos el 3n es menos una n nomás, partido en 6. Ahora, este n puedo multiplicar acá adentro y este 1 multiplica arriba y queda igual. Entonces nos queda límite cuando n tiende a infinito de 4n al cubo más 3n cuadrado menos n, todo esto dividido por 6n cubo, 6n cubo. Ahora, puedo separar en 3 fracciones esto, entonces me queda el límite cuando n tiende a infinito de 4n cubo partido en 6n cubo más 3n cuadrado partido en 6n cuadrado menos n partido en 6n cubo. Perdón, acá es cubo también. Ahí sí. Y ahora puedo simplificar. Simplifico los n cubo. Aquí simplifico, me queda 2 tercios. Acá simplifico el n cuadrado con el 3. Acá me queda n nomás. El 3 con el 6. Aquí me queda 1. Acá me queda 2. Y acá simplifico el n con el cúbico y me queda n elevado a 2. Ahí. Entonces, para que se vea mejor, está medio amontonado, aquí quedó el límite cuando n tiende a infinito de, acá quedó 2 tercios, 2 tercios, se fue todo acá, acá quedó 1 partido en 2n, más 1 partido en 2n, menos 1 partido en 6n. 1 partido en 6n. Y ahora reemplazamos el infinito en la expresión que está ahí. Entonces nos queda 2 tercios más 1 partido en 2 por infinito menos 1 partido en 6 por infinito. Estos 2 tercios se mantiene igual, más 1 partido en infinito, porque esto es infinito, 2 por infinito es infinito, 1 partido en infinito, esto es 0, o sea, más 0, 6 por infinito es infinito, y 1 partido en infinito es 0, menos 0. Entonces está 2 tercios. Entonces esto corresponde a el área que está acá, el área que está roja ahí. Definición de la suma de Riemann. Entonces acá tenemos a Riemann, su nombre es George Friedrich Bernhard Riemann, nació en 1826 y murió en 1866. Él fue un matemático alemán, efectuó sus principales contribuciones en geometría no euclidiana, en ecuaciones diferenciales y en teoría de números. Sus resultados en física y matemáticas constituyeron la base estructural de la teoría de la relatividad general de Einstein. Entonces, dice, sea f una función definida en el intervalo AB y sea delta una partición de AB. Entonces recordemos que nosotros siempre teníamos definido en un intervalo el área que queríamos calcular entre A y B. Entonces aquí dice que el intervalo más pequeño tiene menor longitud que el que viene después, que el x sub 1, que el intervalo que viene después. Entonces el intervalo más grande es el x sub n. Y así. Donde delta x sub i es la longitud del iésimo intervalo. Entonces eso lo tenemos claro de antes. Es la longitud del iésimo intervalo. Si c sub i es cualquier punto del iésimo intervalo, recordemos que los ci son en el caso del ejemplo anterior era el i cuadrado partido en n cuadrado, ¿cierto? Eso corresponde al ci. La sumatoria de los FCI correspondía a las alturas de los rectángulos por la anchura. Esto me determina entonces, y esto determina el área, ¿cierto?, bajo la curva. Entonces esto corresponde a la suma de Riemann de una función asociada a una partición.
Entonces nosotros solamente aquí, con el ejemplo que hicimos anteriormente, vamos a ver una noción no es de la suma de Riemann. Eso es lo que nos pide que pasemos con el programa del curso. Ahora, la integral definida como área de una región. Entonces nosotros ahora vamos a entrar, después de varias demostraciones que no vamos a ver en este curso, pasamos de la suma de Riemann a definir la integral como el área de una región. Si la función es continua y no negativa en el intervalo AB, el área de la región limitada por la gráfica de f, el eje X, o sea, lo mismo que hacemos siempre, una gráfica, el eje X puede ser, y las rectas verticales X igual a A y X igual a B viene dada por eso. Entonces el área va a ser la integral desde las rectas verticales A a la recta vertical B de la función. Entonces eso me determina el área. Entonces aún no sabemos cómo calcular la integral, o sea, aunque ya en el curso anterior lo vimos, pero aún no sabemos cómo determinar la integral y evaluar los límites, porque nosotros vimos en el curso anterior cómo calcular la integral, pero no cómo evaluarla. Entonces acá vamos a realizar lo que nos piden acá. Dice esbozar la gráfica asociada a cada integral definida y a continuación evaluar cada integral mediante alguna fórmula geométrica. Entonces en este problema en este ejercicio nos pedían esbozar la gráfica asociada a cada integral, o sea, hay que esbozar la gráfica de esa función y a continuación evaluar cada integral mediante alguna fórmula geométrica. Entonces no aplicar la integral, sino que mediante alguna fórmula geométrica. Entonces primero vamos a graficar esa función y sabemos que esa es una función, esto es i igual a 4 y esta función es una recta horizontal. Una recta horizontal, qué chueco. Una recta horizontal que pasa por el i igual a 4, así. Y desde el 1 al 3, desde el 1 al 2, 3, al 3. Entonces, estas son las rectas verticales, esta es la recta vertical 1 y la recta vertical x igual a 3. Entonces esa es la zona que nos están pidiendo. Entonces para calcular el área de eso, miramos el gráfico, acá tenemos dos unidades, entonces el área va a ser 2 por la altura que es 4, porque esto es un rectángulo. Entonces el área va a ser 8 unidades cuadráticas. Ahora hacemos lo mismo para esta función. Podemos graficar la función x más 2, entonces podemos hacer una tablita, por ejemplo, con x y cuando el x vale 0 y cuando el y vale 0 puede ser. Entonces nosotros sabemos que esto es igual que decir, lo mismo que decir y igual x más 2. Entonces cuando el x vale 0, reemplazamos en 0 acá, entonces queda y igual a 0 más 2. Entonces cuando el x vale 0, el y vale 2. Y ahora cuando el y vale 0, o sea cuando esto es 0, vemos cuánto vale x. Entonces despejamos el x vale menos 2. Entonces cuando el y vale 0, el x vale menos 2. Entonces con eso podemos, como esto es una línea recta, tenemos ya dos coordenadas y podemos hacer el gráfico. Entonces, ahí nos preocupamos en la coordenada 0,2, ahí está el 0,2 y menos 2,0 estamos ahí. Entonces una recta de esa forma. Este es el eje Y, este es el eje X, este es el menos 2. Y nos piden de 0 a 3, o sea, desde acá está el 0, a 3. Nos están pidiendo entonces esa área. Entonces lo que podríamos hacer para poder calcularla, podemos separarlo esto en un rectángulo y un triángulo. Eso. Entonces, por ejemplo, este punto de acá, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas 3, y para conocer la coordenada ahí, ¿qué hacemos? Nosotros reemplazamos el 3 en la función, o sea, cuando x vale 3, reemplazamos acá, entonces nos queda 3 más 2, 5, entonces el y vale 5. Entonces este punto acá es 5. Por lo tanto, tenemos esta distancia, vale 3, esta distancia de acá. Esta distancia de acá vale 2. Entonces tenemos el área 1 y esta es el área 2. Esta distancia de acá vale, o sea, aquí hasta acá vale 2 y acá vale 5. Esto vale 3. Esta distancia de acá. Y esto vale 3 también. Entonces va a ser el área 1 más el área 2. El área 1 va a estar dado por
base por altura, 3 por 2, 6. Y el área 2 es el área de un triángulo. La base vale 3 por la altura que vale, porque esto es un ángulo recto, que también vale 3, y partido por 2. Entonces nos queda 9 medios. Por lo tanto, el área 1 vale 6, más el área 2 que vale 9 medios, y esto obtenemos que es 21 medios. Unidades cuadráticas, porque recordemos que es área. Y por último tenemos la integral de raíz de 4 menos x cuadrado por dx. Entonces hay que determinar, hay que hacer el gráfico de esto, que representa esto, y evaluar. Entonces para esto podemos primero saber que esto de acá no puede ser, no puede ser menor que 0. Entonces veamos los puntos críticos de esto. Entonces vamos a decir que 4 menos x cuadrado igual a 0, porque ese va a ser el límite, así no puede ser. Veamos con qué valor se hace 0 esto. Entonces, con qué valor se hace 0 esto, pasamos al x cuadrado, que x cuadrado igual a 4. Aplicamos raíz, nos queda que x igual a raíz de 4, y raíz de 4 es más menos 2. Entonces esto puede ser 2 o menos 2, ¿cierto? Máximo 2 o menos 2. Por ejemplo, esto no podría ser 3, porque si acá esto fuera 3, sería 3 al cuadrado, sería 9, y 4 menos 9 sería un valor negativo, tampoco puede ser. Entonces, entre menos 2 y 2 es lo que se mueve. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Hacemos una tablita. XY entre menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Eso es nuestro rango. Podemos usar, si queremos, también valores intermedios, pero ese va a ser nuestro rango. Entonces, reemplazamos el menos 2 acá, nos da, ¿cierto? Dijimos que era 0. Si reemplazamos el menos 1 acá, nos queda menos 1 al cuadrado, que es 1. Y 4 menos 1 es 3. Entonces nos queda raíz de 3. Y raíz de 3 aproximadamente es 1,73. 1,73. Cuando es 0 esto, nos queda 4 menos 0 al cuadrado, esto es 0, o sea, raíz de 4, o sea, 2. Cuando es 1 pasa lo mismo que acá, queda raíz de 3. Y cuando es 2, también es 0. Entonces ahora, hacemos el plano cartesiano. Sabemos que en X se mueve desde menos 2 hasta 2. Entonces tengo menos 2,0, menos 2,0 ahí. Menos 1, menos 1, raíz de 3. Y un raíz de 3 era, esto es el 1, esto es el menos 1. Es 1,73, o sea, cuando es menos 1 vale por acá, por ahí aproximadamente. Cuando es 0, vale 2, acá estamos en el 2, ahí. Cuando es 1, vale lo mismo que al otro lado, raíz de 3, o sea 1,73, y cuando es 2 es 0. Entonces, si nosotros probáramos, por ejemplo, un valor por acá, nos va a dar por aquí. Esto corresponde a una circunferencia, a una semicircunferencia, a esto. Entonces nos están pidiendo esta área. Y esta área es el área de una semicircunferencia. Entonces recordemos que el área de la circunferencia es pi por r al cuadrado. Pero en este caso, este es el área de la circunferencia. Pero en este caso, como tenemos el área de una semicircunferencia, va a ser pi por r al cuadrado partido por 2. Entonces reemplazamos pi por el radio en esta circunferencia vale 2, por 2 al cuadrado partido en 2. Entonces simplificamos, bueno, esto vale 4, 4 partido en 2 es 2, entonces queda 2pi. Esa va a ser el área de esta semicircunferencia.